Aquí está la historia de 17 actores cuyas vidas tomaron un giro oscuro, llevándolos del brillo y el glamour de Hollywood a los fríos e implacables confines de la prisión. Estos actores que alguna vez fueron icónicos ahora se encuentran atrapados en un tipo diferente de realidad. Una en la que sus propias acciones los han convertido en los antagonistas de sus propias historias trágicas. Al adentrarnos en los sueños rotos y las ilusiones quebradas, somos testigos de la inquietante transformación de estos héroes de la pantalla en villanos de la vida real, marcados para siempre por sus atroces crímenes. Únete a nosotros en un viaje a través de las profundidades de sus vidas destrozadas, donde los ecos de sus glorias pasadas chocan con las duras realidades de su existencia actual tras las rejas. Número 17. Zack Avery. Conozcamos a Zack Avery, un actor en apuros que soñaba con triunfar a lo grande pero carecía de la fama y el talento para lograrlo. En un intento de amasar una fortuna, decidió tomar un camino deshonesto. Desde 2014 hasta 2019, convenció a cientos de personas, incluyendo a sus amigos cercanos y familiares, de invertir grandes sumas de dinero con él. Usando su habilidad en el habla persuasiva, Zack engañó a sus víctimas afirmando falsamente que estaba adquiriendo los derechos de películas que se mostrarían en grandes plataformas como Netflix y HBO. Todo sonaba emocionante, pero en realidad, sus afirmaciones eran completamente inventadas. No tenía acuerdos genuinos con estas plataformas. Todo lo que decía era falso. Para mantener viva la ilusión, Zack construyó un esquema Ponzi. Utilizó fondos de nuevos inversores para pagar retornos a los inversores anteriores, haciendo parecer que era un negocio importante cuando en realidad era completamente ficticio. Finalmente, las autoridades descubrieron su esquema fraudulento. Fue sentenciado a 20 años de prisión y se le ordenó devolver más de $230 millones a sus víctimas. Las acciones de Zack Avery demuestran cómo perseguir ambiciones a través de medios deshonestos conduce a graves consecuencias. Su historia resalta la importancia crítica de la honestidad. Número 16. Ryan Grantham. Ryan Grantham, un actor que podrías reconocer de varias series de televisión y películas, sorprendió a todos cuando cometió un crimen terrible. Asesinó a su propia madre, Barbara Wade, en 2020. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado, y un tribunal en Vancouver lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 14 años. El 31 de marzo de 2020, Grantham disparó a su madre de 64 años en la nuca mientras ella tocaba el piano. Después de eso, grabó un video donde confesó lo que había hecho y mostró el cuerpo de su madre. Al día siguiente, empacó su coche con 3 pistolas, munición, cócteles Molotov y equipo de camping, planeando conducir a Ottawa para hacer daño al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Sin embargo, cambió de opinión y se entregó a la policía de Vancouver en su lugar. La jueza Kathleen Kerr señaló que su decisión de no llevar a cabo el ataque fue una salvación. En el tribunal, informes psiquiátricos revelaron que Grantham había expresado deseos de hacerse daño a sí mismo y sentía mucho auto-odio y culpa después del asesinato. El tribunal determinó que había estado luchando contra la depresión en los meses previos a la tragedia y concluyó que mató a su madre para evitarle presenciar la violencia que había planeado. Número 15. Skylar Julius de Leon. A principios de la década de los 90, Skylar Julius de Leon soñaba con triunfar en Hollywood. De niño, estaba entusiasmado y esperanzado con su carrera como actor. Consiguió papeles menores, incluyendo apariciones en programas populares como Mighty Morphin Power Rangers, y parecía que oportunidades de actuación más grandes podían estar en el horizonte. Pero detrás de escena, Skylar luchaba con problemas personales que lo llevaron por un camino destructivo. Exhibía inestabilidad y a veces actuaba violentamente, a menudo buscando excusas para su comportamiento. Una enfermedad mental no diagnosticada puede haber contribuido a su declive. Para 2004, tenía antecedentes penales y vivía al margen de la sociedad. Ese mismo año cometió un crimen horrible al asesinar a una pareja inocente durante un robo fallido. La pareja fue atada a un ancla y arrojada al océano, lo que les causó la muerte. Durante su juicio, Skylar pareció distante y trató de culpar a otros. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y lo sentenció a muerte. Más de una década después, permanece en el corredor de la muerte, posiblemente sintiendo remordimiento por las vidas que destruyó.
Esta tragedia refleja potencial desperdiciado y pérdida de humanidad. Si hubiera recibido ayuda para sus luchas internas antes, la tragedia podría haberse evitado. Número 14. Amy Locane. Amy Locane fue una conocida actriz estadounidense que se hizo famosa a principios de la década de los 90. Protagonizó la película de 1990 Cry Baby, dirigida por John Waters junto a Johnny Depp. Su carrera estaba en ascenso y se estaba haciendo un nombre en Hollywood. Sin embargo, en 2010, su vida tomó un giro trágico. Conducía bajo los efectos del alcohol en Nueva Jersey y causó un accidente que mató a una mujer llamada Elaine Seaman. Las autoridades la arrestaron y fue declarada culpable de homicidio vehicular y asalto. Cumplió una condena en prisión, enfrentando las serias consecuencias de sus acciones. Después de su liberación en libertad condicional, Amy trató de reconstruir su vida y abordar sus errores pasados. Pasó 5 años viviendo responsablemente y enfrentando la realidad de su crimen. Trabajó diligentemente para evitar que otros cometan errores similares, tal vez compartiendo su historia o participando en programas comunitarios. Pero en septiembre de 2020, regresó a prisión tras una nueva sentencia por su condena original. Desde el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan, reflexiona sobre su situación con confusión y decepción. Cuestiona las circunstancias que la llevaron de vuelta a prisión y siente que su castigo es injusto. Lidia con sus elecciones y la severidad de su situación actual. Su historia demuestra las graves consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. Nos recuerda que la fama y el éxito no eximen a las personas de la responsabilidad. Enfrenta la realidad de que la redención y el perdón son difíciles de lograr, y sus experiencias muestran que las acciones pasadas pueden tener consecuencias duraderas e inesperadas. Número 13. Danny Masterson. Danny Masterson nació el 13 de marzo de 1976 en Long Island, Nueva York. Ganó fama al interpretar a Steven Hyde en la serie de televisión Aquellos Maravillosos 70, que se emitió desde 1998 hasta 2006. Su ascenso a la fama fue impresionante y se convirtió en un nombre familiar. Sin embargo, su carrera declinó dramáticamente debido a serios problemas legales a mediados de la década de 2010. Varias mujeres lo acusaron de agresión sexual, presentando inquietantes alegaciones en su contra. Estas alegaciones conmocionaron a la industria del entretenimiento y empañaron su carrera, que alguna vez fue prometedora. En junio de 2020, las autoridades arrestaron a Masterson y lo acusaron de 3 cargos de violación. La severidad de las alegaciones y los consiguientes procedimientos legales arrojaron una oscura sombra sobre su vida personal y profesional. Su agencia de talentos cortó lazos con él, poniendo fin a sus conexiones con la industria que una vez lo abrazó. A partir de 2023, a la edad de 47 años, Danny Masterson ha sido condenado, resolviendo su situación legal. Su caso atrajo gran atención del público y de la industria del entretenimiento, incrementando el escrutinio sobre sus acciones. El resultado ha impactado significativamente su trayectoria profesional y reputación personal. Número 12. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, una vez un gran nombre en el mundo del cine, ahora está cumpliendo aún más tiempo tras las rejas. Se le agregaron 16 años adicionales a su sentencia de prisión en Los Ángeles. Esto se suma a los 23 años que ya está cumpliendo en Nueva York por abuso sexual y agresión. En diciembre de 2022, un jurado en Los Ángeles halló a Weinstein culpable de abusar y agredir sexualmente a una modelo y actriz europea, identificada solo como Jane Doe. Ella compartió cómo el ataque la afectó profundamente, diciendo que el trauma todavía la atormenta. Sabe que nada puede realmente borrar el dolor que ha sufrido, incluso con una sentencia. El juicio fue intenso, con el equipo de defensa de Weinstein intentando desacreditar a sus acusadoras. Incluso insultaron a Jennifer Siebel Newsom, llamándola bimbo. Ella es actriz y productora de cine, y está casada con Gavin Newsom, gobernador de California. La defensa parecía querer socavar el movimiento Me Too. Durante la audiencia de sentencia, los abogados de Weinstein lo retrataron como un hombre débil de 70 años con mala salud. Hablaron de sus contribuciones a la industria del cine, tratando de ganar algo de simpatía. Pero Weinstein mantuvo su inocencia,
negando haber hecho nada malo. Afirmó que las acusaciones eran todas inventadas y suplicó por una sentencia más leve. El resultado del caso trajo algo de alivio a otras mujeres que habían acusado a Weinstein. Sintieron una sensación de paz al saber que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Número 11. Michael Jace. El ex actor Michael Jace ha sido sentenciado a 40 años a cadena perpetua por matar a su esposa. El hombre de 53 años fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por un jurado. En mayo de 2014, Jace admitió que disparó fatalmente a su esposa, April Jace, en su casa en Hyde Park. Le disparó una vez en la espalda y 2 veces en las piernas. Antes de su sentencia, Jace se paró en la corte, reconociendo que no había justificación para sus acciones y expresando remordimiento a su familia. La sentencia totalizó 40 años a cadena perpetua, combinando 15 años a cadena perpetua por el cargo de asesinato y 25 años adicionales a cadena perpetua por usar un arma de fuego. Después del ataque, Jace les dijo a los detectives que inicialmente tenía la intención de suicidarse, pero no pudo hacerlo. En cambio, planeó dispararle a su esposa en la pierna para que sintiera dolor, como se reveló en una entrevista grabada. Los fiscales presentaron evidencia, incluyendo el testimonio del hijo de 10 años de la pareja, quien relató haber oído a su padre decir: «Si te gusta correr, entonces corre al cielo», antes de disparar el segundo tiro. Durante el juicio, el abogado defensor de Jace argumentó por homicidio voluntario, alegando que el asesinato no fue premeditado sino que sucedió en un arrebato pasional. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que Jace estaba enojado porque su esposa quería el divorcio y sospechaba que ella le era infiel, aunque no había evidencia que apoyara estas sospechas. Michael Jace, conocido por su papel como oficial de policía en The Shield, ahora enfrenta un largo encarcelamiento. Su carrera como actor, que incluyó papeles en películas como El planeta de los simios, Boogie Nights y Forrest Gump, está ensombrecida por este trágico evento. Número 9. Josh Duggar. Josh Duggar, a quien podrías recordar del programa de telerrealidad 19 Kids and Counting, fue condenado por crímenes serios relacionados con material ilegal. En diciembre de 2021, fue sentenciado a 12 años y medio de prisión. Su fecha de liberación originalmente estaba fijada para agosto de 2032, pero ha sido cambiada al 2 de octubre de 2032 por razones que no se han hecho públicas. Hay rumores de que fue puesto en aislamiento por poseer un teléfono móvil no autorizado, lo que podría haber afectado su fecha de liberación. Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones confirmó la nueva fecha de liberación, pero no proporcionó más detalles debido a preocupaciones de privacidad y seguridad. El abogado defensor de Duggar no ha comentado sobre los desarrollos recientes. Durante el juicio, los fiscales dijeron que Duggar había descargado una gran cantidad de material ilegal que involucraba a niños. El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Dustin Roberts, describió a Duggar como alguien con un interés profundamente preocupante en menores. La acusación también señaló acusaciones previas de que, durante su adolescencia, Duggar había hecho daño a 5 niñas jóvenes, incluidas 4 de sus hermanas. En 2015, cuando estas alegaciones salieron a la luz, Duggar se disculpó y admitió que sus acciones eran inexcusables. La madre de un niño involucrado en el material ilegal habló sobre el daño duradero infligido a su hija. Condenó la explotación del sufrimiento de su hija y compartió el mensaje de su hija, expresando el dolor y el trauma causados por las acciones de Duggar. A pesar de haber sido condenado, Duggar insiste en que es inocente y está apelando para revocar la condena. Su abogado defensor argumentó que se violaron los derechos de Duggar cuando los investigadores incautaron su teléfono y encontraron las imágenes mientras él intentaba contactar a su abogado. Esta apelación en curso mantiene el caso en el foco de atención, generando preocupación por la seguridad de los niños. Número 8. Shannon Richardson. Shannon Richardson, una mujer alta con cabello rojo, tuvo una vida llena de altibajos, incluyendo 3 matrimonios problemáticos. Trabajaba como actriz y su papel más notable fue interpretar a un zombie en The Walking Dead. Antes de su carrera como actriz, había sido reina de belleza. Durante un divorcio turbulento, Shannon decidió tomar acciones perjudiciales contra su esposo. Escribió cartas amenazantes que contenían ricina, un veneno letal.
envió estas cartas al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y al entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, mientras estaban en el cargo. Además, llamó a la policía y acusó falsamente a su esposo de enviar las cartas. Sin embargo, los investigadores descubrieron rápidamente la verdad, lo que llevó a su arresto. Inicialmente, afirmó que su esposo la había obligado a enviar las cartas, pero luego cambió su historia. Al final, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 18 años de prisión y multada con más de $350,000. Está programada para ser liberada en noviembre de 2028. Sus acciones criminales y la atención mediática que siguió le dieron más fama de la que su carrera como actriz jamás tuvo. Mientras estaba bajo custodia esperando juicio, dio a luz a un hijo. Los eventos que rodearon su arresto y encarcelamiento afectaron significativamente su vida personal y familiar. Número 7. Joseph Son. Joseph Son, un actor de 46 años más conocido por interpretar a Random Task en Austin Powers, International Man of Mystery, ha sido sentenciado a 27 años de prisión por homicidio voluntario, mientras el juez John R. Brownlee pronunciaba la pena máxima. Son permaneció sin mostrar emoción. Esta sentencia sigue a su condena previa en 2011 por tortura y asalto cometidos en Huntington Beach. Con esta nueva sentencia, Son probablemente pasará el resto de su vida tras las rejas. El jurado lo condenó por el cargo menor de homicidio. Su defensa argumentó que su compañero de celda, Michael Graham, tenía problemas y era en parte responsable de la pelea que condujo a su muerte. A pesar de eso, Son aceptó la responsabilidad por su condena anterior, llamándola la peor decisión de su vida. Antes de estos actos criminales, Son perseguía una carrera como actor. Interpretó a Random Task en la película de 1997 Austin Powers, International Man of Mystery. Después de su condena por tortura, las autoridades lo trasladaron a la prisión estatal de Wasco. El 10 de octubre de 2011, el personal de la prisión respondió a la celda de Son y encontró a Michael Graham sin responder en el piso. Son estaba de pie en la puerta de la celda y expresó su deseo de irse. El personal médico trató de reanimar a Graham, pero lo declararon muerto poco después. Informes indicaron que Son, un ex luchador de artes marciales mixtas, golpeó a Graham con sus manos, causándole heridas mortales. En un caso anterior, Son y un cómplice secuestraron a una mujer a punta de pistola en la víspera de Navidad de 1990. Cometieron serios delitos en su contra antes de finalmente liberarla. Años después, las autoridades vincularon a Son con el crimen cuando su ADN coincidió con pruebas después de que proporcionara una muestra tras declararse culpable de vandalismo grave. Número 6. Callan Walker. Callan Walker, un rapero y actor de 27 años de Los Ángeles, era conocido por su papel en la película Superfly, estrenada en 2018. Recientemente, fue sentenciado a 50 años a cadena perpetua en prisión por múltiples cargos de agresión sexual. Un jurado en Van Nuys encontró a Walker culpable de abusar sexualmente de varias personas, incluyendo menores. Había sido registrado como delincuente sexual desde 2013 debido a crímenes anteriores que comenzaron ese año. El 18 de abril, el jurado lo condenó por varios cargos graves. Estos incluían crímenes sexuales forzosos, contacto sexual inapropiado con menores y asalto con la intención de cometer actos sexuales. Los fiscales revelaron que Walker utilizó plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram para contactar a sus víctimas, que a menudo eran aspirantes a actores y modelos. Las engañaba al prometerles oportunidades en videos musicales y sesiones de fotos. En lugar de proporcionar estas oportunidades, agredía sexualmente a las mujeres y niñas que confiaban en él. Walker había aparecido previamente en la película Kings en 2017 y estaba ganando fama a través de su carrera como actor y músico. Las autoridades lo arrestaron por primera vez en septiembre de 2018. Fue liberado bajo fianza pero arrestado nuevamente después de ser encontrado culpable. Su condena causó una reacción significativa en la industria del entretenimiento y destruyó su carrera, que alguna vez fue prometedora. Número 5. Sarah Fitian. Sarah Fitian, conocida por sus habilidades en artes marciales y su papel en la película Doctor Strange, ha sido sentenciada a 8 años de prisión. En un reciente caso judicial en el Tribunal de la Corona de Nottingham en el Reino Unido, la actriz de 37 años enfrentó cargos serios.
Su esposo, Victor Mark, también fue sentenciado, recibiendo 14 años de prisión. Entre 2005 y 2008, Fithian fue declarada culpable de múltiples cargos relacionados con comportamiento inapropiado con una menor que tenía 13 años en ese momento. Victor Mark enfrentó los mismos cargos, así como cargos adicionales que involucraban a otra menor de 2002 a 2003, cuando ella tenía 15 años. Durante el juicio se presentó una entrevista policial grabada con la primera víctima. Ella expresó sentirse atrapada y sin saber cómo escapar de la situación, diciendo: "Sabía que estaba mal, pero simplemente no sabía cómo salir de la situación o decir algo". Los representantes de Fithian y Mark no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ambos habían negado todas las acusaciones antes de ser declarados culpables. La primera víctima mencionó que admiraba a Fithian, quien en ese momento trabajaba como instructora de artes marciales en Nottinghamshire, al igual que Mark. Alegó que le dieron alcohol antes de que ocurrieran incidentes inapropiados. En ese momento se informó que Mark estaba casado con otra mujer, no aún con Fithian. Número 3. Ian Watkins. Ian Watkins fue con Bunyupo el cantante principal de la banda de rock Lost Prophets, un grupo que alcanzó la fama vendiendo millones de álbumes y ganando una base de fanáticos leales. Sin embargo, detrás de su éxito público, Watkins llevaba en secreto una vida doble inquietante que contradecía la imagen que presentaba en el escenario. En 2012, la policía confiscó una colección de dispositivos de Watkins. Descubrieron evidencia de crímenes serios que involucraban la explotación de niños. Watkins admitió múltiples delitos, que incluían intentar dañar a un niño, planear actos adicionales contra niños y poseer imágenes ilegales. Fue sentenciado a 35 años de prisión, con 6 años adicionales bajo licencia. Esta severa sentencia reflejaba la gravedad de sus crímenes y el profundo daño que infligió a sus víctimas. Mientras estaba preso en la prisión de Wakefield, Watkins se convirtió en objetivo de sus compañeros de prisión, quienes lo atacaron en represalia por sus acciones. Número 2. Bill Cosby. Una vez conocido como el Padre de América por su papel en The Cosby Show, Bill Cosby enfrentó consecuencias legales por sus acciones. El juez Stephen O'Neill pronunció la sentencia en el Tribunal del Condado de Montgomery, en Norristown, Pensilvania, declarando con determinación: "Es hora de justicia". Cosby fue declarado culpable de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constant en su casa suburbana de Filadelfia en 2004. Este veredicto marcó una dramática caída en desgracia para el actor, ya que el tribunal reconoció la seriedad de sus acciones. Inmediatamente después de la sentencia, las autoridades detuvieron a Cosby y lo llevaron esposado. El juez negó su solicitud de libertad bajo fianza durante el proceso de apelación, citando preocupaciones por la seguridad pública y el peligro potencial que podría representar si fuera liberado. Cuando se anunció la sentencia, Cosby mostró poca emoción visible. Informes posteriores indicaron que se sentó con su equipo de defensa, sonriendo, riendo y conversando. Rechazó la oportunidad de hablar antes de ser sentenciado, eligiendo permanecer en silencio. Su condena sirve como un claro recordatorio de que la fama y la riqueza no protegen a los individuos de ser responsables por sus acciones. Número 1. Tim Norman. Tim Norman era una estrella de telerrealidad del programa Bienvenido a Sweetie Pies, que seguía el negocio familiar de restaurantes de comida soul. Sin embargo, detrás de escena, estaba planeando algo terrible contra su propio sobrino, Andre Montgomery. Andre Montgomery era un aspirante a rapero de 21 años que también apareció en el programa. Tristemente se convirtió en el objetivo del plan mortal de Tim. Motivado por la codicia, Tim sacó una póliza de seguro de vida por $450,000 sobre Andre solo meses antes de la tragedia. Para llevar a cabo su plan, Tim contrató a 2 personas. Pagó a una bailarina exótica para atraer a Andre a una calle en St. Louis. Luego, en 2016, un hombre armado disparó fatalmente a Andre en ese lugar. Después del incidente, Tim intentó cobrar el dinero del seguro, pero el Buró Federal de Investigaciones lo detuvo. Las autoridades arrestaron a Tim por su papel en el plan de asesinato. En 2021, Tim enfrentó cargos de conspiración para cometer asesinato a sueldo y conspiración para cometer fraude. Sus crímenes innegables condujeron a severas consecuencias. Esperamos que hayan disfrutado de este video.
Si quieren ver más videos que hemos hecho para ustedes, hagan clic en uno de ellos en la pantalla o visiten el canal. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.